Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Y hoy nos acompaña, ahí lo tenemos en pantalla, el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa, está con nosotros. Doctor, bienvenido y gracias como siempre por su amabilidad y gentileza de conversar con las regiones de Chile. Muchas gracias a ti, Scarlett, por la invitación y un gusto poder compartir temas tan importantes como el que nos convoca hoy, el tema de la pandemia. Muchísimas gracias. Antes de comenzar esta entrevista, doctor, la doctora Isquia Siches está con un embarazo avanzado, ya se ha separado de sus funciones, ¿ha asumido usted en su cargo? ¿Cómo están las cosas en el Colegio Médico? Sí, paulatinamente hemos hecho justamente el traspaso de la delegación de funciones para que ella pueda disfrutar de lo que resta de su maternidad y posteriormente de su recién nacida. Ajá. Bueno, doctor, estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo. Hemos dicho durante toda esta semana que está terminando que este es el peor momento de la pandemia y parece que ni todo el esfuerzo que se puedan hacer en habilitación de camas críticas, 3.850 camas, más que en el pic del 2020, en junio y julio, no ha sido suficiente. Y ese es el último paso, doctor. Porque antes que todo eso, cada uno de nosotros tiene que cuidarse. ¿Cuál sería el llamado que hace el Colegio Médico y el análisis que hace de este momento? Bueno, el viernes recién pasado se anunciaron nuevas medidas que nosotros celebramos, pero consideramos que muchas de estas medidas llegan un poco tarde y deberíamos haberlas implementado antes. Justamente dado en los informes de los últimos días, nos damos cuenta que estamos en el peor momento de la crisis y lo que nos preocupa aún más es que probablemente no estemos en el peor momento, sino que los días que vienen probablemente pudiesen ser aún peores. Y en ese sentido muchas veces tenemos la sensación de que la pandemia, el virus está corriendo más rápido que las medidas que estamos tomando para enfrentarlo. Por eso yo creo que en forma muy sentida como colegio médico le hacemos un llamado a la comunidad a que más allá de los aciertos o desaciertos que se puedan tomar con respecto al manejo institucional de la pandemia, cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad y del autocuidado que debe estar permanentemente asumiendo ese rol. Hoy no solamente nos podemos enfermar por COVID y tenemos que tomar sin duda las precauciones para evitarlo, sino que además corremos el riesgo, si tenemos otro tipo de enfermedad grave que requiera una unidad de cuidado intensivo, nos va a ser difícil poder encontrar esa cama. Por lo tanto, el llamado es a cuidarnos en forma extrema, evitar cualquier actividad de riesgo, accidente, evitar salir a la calle si no es estrictamente necesario y obviamente si tenemos que salir a la calle, sea tomando todas las medidas de precaución, porque hoy más que nunca tenemos el temor de poder llegar a la situación de tener que decidir a qué pacientes deban ingresar a unidades de pacientes críticos y cuáles no. Esa es una situación muy dramática, por lo tanto tenemos que evitarla a como dé lugar. Y entre otras medidas está el autocuidado, que es fundamental, y además asumir, y en eso valoramos como comenzábamos al comienzo del programa, las nuevas medidas que se tomaron, entre ellas el cierre de fronteras, que creemos que, como lo dijo el Colegio Médico y el Consejo Asesor, es una decisión que se debió tomar hace mucho tiempo. En la conferencia de prensa, recuerdo, del día viernes, le preguntaron al ministro Enrique París, al ministro de Salud, ¿las medidas que se están tomando tienen un condicionamiento y una determinante sanitaria o son meramente políticas y económicas? Y lo preguntaba a la prensa porque hemos tenido un verano, o tuvimos un verano, con permisos de vacaciones. Y ya sabemos las consecuencias. Entonces tenemos una autoridad que por un lado da manga ancha y por el otro lado intenta tardíamente, aparentemente, poner mano dura. Entonces, ¿hacia dónde va este timón? Eso es una de las cosas que nos preocupa porque muchas veces, justamente en los informes diarios, se menciona que hay otras personas que serían responsables, se le atribuye la responsabilidad a las personas que salieron de vacaciones, a las personas que viajaron, a las personas que piden permiso para hacer actividades, permiso de movilización. Y eso, o a las personas que piden, o a las empresas que piden permisos de más. La responsabilidad es de quien autoriza y toma las decisiones de autorizar esos permisos. Si la gente salió de vacaciones es porque se les permitió, y no solamente se les permitió, se fomentó que salieran de vacaciones. 2, 3 semanas atrás la gente fue al cine porque alguien autorizó que se abrieran los cines. La gente iba al casino porque alguien autorizó que los casinos funcionaran. Por eso, la responsabilidad, o sea, la gente tiene su cuota de responsabilidad, pero también la autoridad sanitaria debe tomar decisiones pensando en las personas que están cumpliendo el 100% de las medidas para protegerse del coronavirus. Y pensando en esas personas hay que extremar las exigencias que sean aplicables y fiscalizables y exigibles a todo el mundo, como por ejemplo restringir en los permisos, cerrar la frontera prontamente, evitar cualquier acto que signifique alguna aglomeración, definir claramente cuáles son
los trabajos esenciales y solamente se autoricen aquellos que efectivamente son necesarios para el funcionamiento de emergencia que está viviendo un país en una pandemia como la que está viviendo nuestro país. Le costó al Ministerio de Salud asumir una tarea que era clave para contener esta pandemia, la trazabilidad, ¿verdad? Detectar a las personas enfermas, sus contactos estrechos, aislarlos rápidamente para que este virus no siguiera propagándose. Llegamos tarde a esa tarea como país, llegamos recién en junio, este virus llegó a Chile en marzo y nunca hemos hecho bien esa tarea, porque nunca hemos llegado a trazar y a detectar a todos esos contactos. Si antes teníamos 2.000, 3.000 contagios al día y hoy día tenemos 7.000 y casi 8.000 prácticamente, ¿cómo podemos hacer bien una tarea de trazabilidad? Ya la veníamos haciendo mal, reitero. Hoy día habría que tener un verdadero ejército de trazadores haciendo esa pega en buen chileno. Qué difícil está haciendo este momento, ¿eh? Es muy complejo y nos preocupa mucho. Yo quiero destacar, para que no existan controversias, que hay cosas que se han hecho bien. Una de ellas es el tema de la campaña de vacunación, que ha sido muy buena, así como también la cantidad de test que se están realizando y también el esfuerzo enorme, y entre ellos responsable de ese esfuerzo es el personal de salud, en convertir camas que son básicas a camas para el manejo de pacientes críticos. Pero eso claramente las cifras de hoy nos demuestran y nos dan un portazo en nuestras narices, no ha sido suficiente para controlar la pandemia en nuestro país. Estamos en el peor momento de la pandemia, por lo tanto nuestra apuesta tiene que ir dirigida justamente, entre otras cosas, a mejorar la trazabilidad. Mientras antes mejoremos eso y nos acerquemos a lo que la misma Organización Mundial de la Salud sugiere, es cuando logremos eso podremos estar en condiciones a lo mejor de pensar en controlar la pandemia. Nos estamos muy al debe en eso y eso, para que la gente que no se maneja en términos de lo que es la trazabilidad, significa que por cada persona que ha sido contagiada por el coronavirus y que tiene el examen positivo, debemos por lo menos identificar, ojalá, a 10 personas como contactos estrechos, justamente para que esos contactos estrechos puedan ser identificados y aislados lo más precozmente posible. Y en eso hemos fallado como país. Hay momentos en que, por ejemplo, la región metropolitana, la comuna de Santiago, tengo entendido, ha llegado a trazar menos de 2 personas por cada paciente diagnosticado. Y esas son cifras que claramente tenemos que mejorar. Claro, y ahí las culpas son, yo diría, están a los dos lados de esta vereda, porque por un lado el gobierno no está haciéndolo bien, porque si estamos trazando entre 2 y 3 personas por contacto, pensemos las personas con las que hemos tenido contacto en las últimas 2 semanas, son mucho más que 2. Y por otro lado, las propias personas contagiadas, los enfermos de COVID-19 que no están dispuestos a decir con quiénes estuvieron las últimas 2 semanas. Así, eso es lo que nos está pasando en este minuto. Como estamos frente a una realidad de ese tipo, la comunicación de riesgo que le entregamos a la comunidad tiene que ser muy clara. Si nosotros no estamos en forma permanente diciéndole de lo grave que es y lo riesgoso que es para las mismas familias esconder a las personas que han sido contacto estrecho, no vamos a lograr controlar esta pandemia. Pero independientemente de esa cuota de responsabilidad que pueda tener un sector de la población, es responsabilidad de la autoridad hacerse cargo de esa situación y ver la estrategia que permite identificar aquellos contactos estrechos que de alguna forma están siendo ocultados por las personas que tienen la enfermedad, tienen el PCR positivo. Por lo tanto, eso no es, o sea, en parte pues es responsabilidad de la comunidad, pero reitero que la autoridad debe pensar no solamente en las personas que quieren no cumplir con las debidas normas para el manejo de la pandemia, sino que preocuparse y velar para que aquellas personas que han hecho un esfuerzo tremendo, un esfuerzo familiar, un esfuerzo social, un esfuerzo económico, para tomar todas las medidas y acatar todas las medidas que la autoridad ha propuesto, pensando en esas personas, hay que tomar medidas adicionales para poder sancionar, buscar y evitar que aquellos que no quieren asumir las normas puedan poner en riesgo la salud de todos nosotros. Vamos a hacer de inmediato una pausa y regresamos muy pronto para seguir hablando con el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Mesa. No se